La estructura de programación en Sysmac Studio sigue la normativa de la Comisión Electrotécnica Internacional, la IEC 61131, que sobre todo pues están siguiendo fabricantes europeos y americanos por exigencias sobre todo de los clientes a la hora de buscar una unificación en la estructura de los programas. En principio se basan en los POUs, las unidades de organización de programa, que van asociadas a una tarea. Tareas podemos tener tareas cíclicas, tareas periódicas y tareas de evento. Y dentro de lo que sería la tarea vamos a tener también tres objetos. Es decir, podemos tener lo que sería el programa en sí, las funciones y los bloques de función. En cuanto a lenguajes de programación, la IEC establece 5 lenguajes de programación. El ladder, el diagrama de escalera, el texto estructurado, la programación secuencial, en Graphic, los bloques de función y la lista de instrucciones. Los controladores de Sysmac Studio solamente admiten de momento programación en diagrama de contactos y en texto estructurado, aunque según nos comenta Omron está previsto integrar la programación en SFC, lo que sería el Graphic, tal y como se podía hacer y como se puede hacer en la serie CJ. Un POU se compone de tres elementos, lo que sería el programa, lo que es el algoritmo, lo que tiene que hacer el dispositivo, bloques de función y funciones. Las características y dentro de Sysmac Studio pues las tendríamos resumidas dentro de esa tabla. Y hay que tener en cuenta que cuando hablamos de funciones y bloques de función nos estamos refiriendo a aquellas que podemos desarrollar nosotros mismos, porque aparte de eso el programa dentro de la caja de herramientas va a tener también sus propios bloques de función y funciones que serían de sistema. Tanto los FB como las funciones definidas por el usuario podrán anidarse hasta 8 niveles, es decir, podemos meter una función dentro de un bloque de función, dentro de una función, así en principio hasta 8 veces. La diferencia principal entre las funciones y los bloques de función es que el bloque de función va a almacenar una serie de datos intermedios, como podría ser, por ejemplo, el contagio de un contador o el tiempo transcurrido de un temporizador, mientras que en la función esto no es necesario. Por tanto, para los bloques de función vamos a tener que darle un nombre único, lo que sería la instancia, mientras que normalmente en la función lo único que tengo que hacer es asignarle una variable. En Sysmac Studio los POUs, las unidades de organización de programa, se han de asignar a una tarea. En principio tenemos dos tipos de tareas, las tareas periódicas y las tareas de evento. Las tareas periódicas tienen distintas prioridades, el número también va a depender del controlador. En principio, el número máximo de tareas que podemos tener de cada tipo pues viene en esta tabla. Tarea periódica primaria, en principio solo podemos tener una, también las tareas periódicas 17 y 18, aunque en los NJ hay otra tarea periódica adicional, que es la 16, que también sería primaria. Las prioridades en principio son estas, siempre se ejecuta antes la de mayor prioridad, la prioridad 4, 17, 18 y después tendríamos lo que son tareas de evento que son disparadas bien por una instrucción o bien por una entrada o salida o una expresión variable o también las unidades de la serie CJ en el caso de los NJ. El orden y la prioridad de estas tareas pues supongo que estará en la normativa IEC a la que yo no he podido acceder, es decir, yo no sé qué hay entre la tarea de prioridad 1, 2 y 3. No sé si, supongo que alguien lo sabrá, pero yo en principio no sé qué es lo que hay ahí. Esas serían en principio las prioridades y después tendríamos las tareas de evento, que tenemos hasta 32. Y tendríamos algunas que son de evento rápido, serían la 8, y otras la 48, que serían de evento, pues digamos, menos urgentes. En total podremos tener hasta un máximo de 128 programas asignados a cualquiera de estas tareas disponibles. En la ventana de configuración de Sysmac es donde haremos la asignación de los programas a las tareas. En principio, la única tarea que es obligatoria es la tarea periódica principal. El resto, en principio, pues las podemos tener en programa o podemos no tenerlas en programa. Eso es opcional, pero la tarea periódica principal, esa siempre tiene que estar. Entonces, primero haremos la configuración de las tareas, diremos cuáles son las tareas que voy a utilizar dentro de mi programa y después le iré asignando los distintos programas a cada una de las tareas.
A diferencia de otros fabricantes en la serie NJNX, la tarea periódica primaria tiene un tiempo, un periodo de ejecución fijo. En principio, mínimo 2 milisegundos el NX1P2, pero en los NX7 llega hasta 125 microsegundos, 8 veces más rápido. Y es siempre estándar, siempre tiene la misma dirección. Dentro de la tarea lo que se hace, pues lectura de entradas, escritura de salidas, es lo que sería el refresco de entradas y salidas. Después la ejecución del programa, es lo que sería el control de procesos. Y pasamos a un tiempo de espera. Es en este tiempo de espera en el que se van a ejecutar el resto de programas. Y después volvemos otra vez a ejecutar el refresco de entradas y salidas y nuevamente el control del proceso. Esto nos garantiza pues unos tiempos de ejecución y de activación de las salidas que son muy rápidos y a tiempos definidos, porque lo que vamos a tener siempre es que este periodo, al ser fijo, nos garantiza que siempre a los 2 milisegundos vamos a escribir en las salidas. Con lo cual, por ejemplo, en aplicaciones como de precisión, como una línea en las que esté inyectando cola para un pegado de objetos, siempre nos va a pegar, siempre va a dispararse el expulsor en un instante fijo. Como mucho podemos tener una diferencia de 2 milisegundos entre un ciclo y el siguiente, lo cual frente a otras soluciones o otros modos de hacer el ciclo de scan, pues es mucho más fiable y mucho más rápido. Más adelante veremos unos ejemplos de cómo se van asignando las tareas, y para el tema de las tareas primarias, para el tema de las tareas periódicas, lo que vamos a tener es, si esta es la tarea, en principio la tarea principal, en el tiempo de espera es cuando va a empezar a ejecutarse una tarea periódica, y si no le diera tiempo a completar su ejecución, va a esperar a la siguiente ejecución de la tarea periódica y va a terminar de ejecutarse. Hay que tener en cuenta que en las tareas periódicas no se puede hacer el refresco de entradas y salidas, solamente en la serie NJ, que tienen otra tarea periódica de prioridad 16, en esa sí que es posible hacer el refresco de entradas y salidas. Por tanto, hay que tener en cuenta, ya que las tareas periódicas de prioridad 17 y 18 no hacen refresco de entradas y salidas, no se deben utilizar variables de dispositivo, es decir, dentro de estas tareas no se debieran utilizar las entradas y salidas físicas, ya que si cambia su estado por la ejecución de la tarea periódica principal, no va a estar en la misma posición, por ejemplo, la lectura de una entrada en este punto, que al finalizar la ejecución de la tarea. Y por último, aparte de las tareas periódicas, vamos a tener lo que son tareas de evento, lo que serían en otros fabricantes lo que se denomina las alarmas de proceso, y con la peculiaridad que tiene es que estas alarmas se ejecutan, por ejemplo, si se disparara en medio de la ejecución de la tarea primaria, no se van a disparar. En otro fabricante se detendría la tarea primaria y dispararía el evento. Aquí en Sysmac Studio no sucede así. Ahí se produce el disparo de la tarea y va a esperar a que finalice esa tarea para ejecutar la tarea de evento. Las de prioridad 48 se ejecutarían después de estas de prioridad 8. ¿Cuántas tareas de evento podemos tener? En principio, hasta 32 tareas de evento. ¿De qué prioridades? Pues no nos lo dice. En principio podríamos tener 32 tareas de evento de prioridad 8 o 32 tareas de evento de prioridad 48, o mitad y mitad, o en definitiva de lo que se trata es que la suma de todas las tareas de evento sean como máximo 32. Estas tareas de evento además se pueden disparar de dos formas. En principio se van a poder disparar mediante una función desde el programa de la tarea primaria, o bien de acuerdo con una condición de ejecución. Es decir, podemos hacer un disparo dentro de mi programa principal, o bien puedo configurar, por ejemplo, cuando una determinada marca o un determinado valor sea mayor o igual, o cuando se active, podemos hacer que se dispare esa tarea de evento. De cualquiera de las dos formas es posible en principio dispararlas. Y como siempre hay que recordar que las tareas de evento solamente se ejecutan cuando son llamadas, normalmente durante solamente un ciclo de scan. Es decir, llamamos a la tarea de interrupción, lo que sería la tarea de evento, se ejecuta una vez
y ya está. Y hasta que no vuelva a ser llamada, no se vuelve a ejecutar. Por tanto, si en esta tarea activamos un bit, debemos prever en nuestro programa cíclico que ese bit lo tendremos que desactivar, si no, va a quedar activo siempre, hasta que en una condición de programa quede desactivado. Y aparte de las tareas vamos a tener una serie de servicios que son internos del PLC, como el acceso a las comunicaciones, los puertos, el autodiagnóstico, el acceso a la tarjeta, que esos en principio los servicios de sistema van a ir buscando los huecos que le deje la programación para irlos ejecutando. Es decir, no son cosas prioritarias, se van a hacer en los tiempos muertos que tenga el controlador. Uno de los problemas que nos presenta este tipo de programación, esta estructura de programación, o que nos podría llegar a presentar, es el control de acceso a las variables. Es decir, para utilizar una variable que se utilice en más de una tarea, tiene que ser una variable global, porque en principio las variables locales solamente se pueden ejecutar dentro de esa tarea, y eso puede hacer que esa variable sea llamada por una tarea periódica de prioridad 17, por ejemplo, y durante la ejecución, sufra un cambio de estado. Entonces, claro, esto nos podría generar una inconsistencia en el programa. Entonces, hay dos formas realmente de hacer el control de estas variables, evitando que mientras se están utilizando dentro de una de las tareas puedan ser modificadas por otra variable o por otra parte del programa. El primer método en principio sería en configurar una serie de determinadas variables de forma que solamente una de las tareas tenga el control de lectura y escritura, y en el resto de tareas solamente puedan y en el resto de tareas y programas solamente puedan leer el estado. Y ya cuando esta tarea haga el refresco, es donde se actualizará en el resto. Eso en principio lo tendríamos que hacer en la misma configuración. Hay una ventana específica para la configuración del control de las tareas. Para el control de las variables dentro de las tareas. Y aparte de eso, también tenemos la posibilidad de utilizar una serie de instrucciones lock-unlock, de tal forma que dentro del mismo programa, si voy a hacer una operación de cálculo, pueda bloquear la ejecución de esa tarea solamente mientras la estoy ejecutando dentro de un programa, y una vez que haya terminado, al igual que sucedía en CX Programmer, en Sysmac Studio podemos hacer que un determinado programa pues arranque en ejecución o arranque detenido. En este ejemplo, el programa 1 pues arranca en detenido, y dentro de mi programa puedo hacer que ese programa arranque, comprobar el estado del programa o se detenga. Es decir, podemos hacer desde otro programa arrancar en unas determinadas condiciones, y solamente en esas determinadas condiciones que se ejecute otro programa, y después detenerlo cuando ya no lo vayamos a necesitar. Y también en cualquier momento pues conocer el estado en el que está un determinado programa, si está funcionando o no, y en función de que esté funcionando hacer unas acciones o hacer otras. Hay que tener en cuenta que en Sysmac Studio la programación es completamente simbólica. En principio no tenemos, como teníamos en la anterior serie CJ, área CIO, por ejemplo, de entradas y salidas, o área de trabajo, el área D, o bits de retentivos. No tenemos absolutamente nada de eso. Solamente tenemos variables, y a las variables les damos un nombre, y entonces automáticamente quedan asociadas a un área de memoria. Aquí podemos distinguir lo que serían variables globales. Estas variables son accesibles desde cualquier POU, y las variables locales, que son solamente lo que serían las variables internas en los bloques de función, por hacer una similitud con la serie CJ, que solamente son accesibles dentro de ese POU. Dentro de cada una de las variables tenemos una serie de atributos, pues el nombre, el tipo de dato, porque toda variable debe estar asociada a un tipo de dato, el rango de valores en algunos tipos de datos, si me permite limitar el valor entre un rango determinado, cuál va a ser el valor inicial. Esto es muy práctico porque me permite, por ejemplo, precargar valores en una matriz, o precargar valores de tiempos en un temporizador. La dirección add, esto es heredado de la serie CJ, es decir, puedo especificar si estoy utilizando
unidades de la serie CJ o estoy comunicando con un dispositivo de la anterior serie CJ, puedo especificar direcciones add asimiladas a un área de memoria. También podremos especificar si es retentiva, si es un valor constante, es decir, que se permite el cambio de valores dentro de esa variable, si debe publicarse en red y también podríamos poner un comentario a la misma. Dentro de la vista de variables globales es donde podremos hacer en principio todos esos ajustes. Y adicionalmente en los bloques de función también podemos hacer que si esas variables, si son de entrada, si son de salida, y además si, que esto es muy práctico, sobre todo cuando programamos en texto estructurado, le podemos definir el flanco ascendente o descendente a la entrada del bit en el bloque de función, solamente en el bloque de función. En las funciones no es posible especificar el flanco. Y así llegamos a una de las cosas que más te choca y que más te llama la atención cuando la primera vez que trabajas con Sysmac Studio, es decir, dónde están los bits de las entradas. Es decir, por ejemplo, mi PLC tiene una serie de entradas y salidas. ¿Dónde están esas variables? Pues en principio esas variables no están. Es decir, esas variables están ahí, pero no, la entrada física está, pero no está asociada a ninguna variable. Es decir, yo voy escribiendo, si quiero utilizar el bit 0, pues ahí puedo escribir que este va a ser el bit de marcha. Y así hacerlo con todos, pero eso puede ser un poco tedioso. Tenemos la opción dentro del mapa de entradas y salidas con el botón derecho del ratón de decir que me cree las variables de dispositivo. Entonces él automáticamente te va a crear en función de un prefijo estándar, pues bio, que es Basic Input Output, pues bio input bit 00 y así sucesivamente todos los bits de entrada. Y si no los creo, si no he creado las variables de dispositivo o no he completado este mapa ahí, en principio no podré leer una entrada. Y tampoco podré escribir en una salida. Es un poco confuso al principio, pero bueno, normalmente una vez que le coges el tranquillo, pues ves la lógica del funcionamiento y la verdad es que no es complicado trabajar con ellos. En cuanto a las áreas de memoria, sí que es posible trabajar con las áreas tradicionales de Omron, el área CIO, la WR, el HR y el área DM, que en principio no, para los NX no sería necesario absolutamente para nada, pero sí que son necesarias, por ejemplo, para la serie NJ, como los NJ van con las tarjetas de entradas y salidas de la serie CJ. A la hora de configurar, por ejemplo, una unidad analógica, sí necesitamos acceder al área DM para poder escribir esa configuración. Entonces, todo ese tipo de áreas de memoria es posible utilizarlas, aunque si no utilizamos un PLC de la serie NJ, en principio podríamos trabajar perfectamente sin ellas. También tenemos disponibles los bits de sistema, el bit de primer ciclo, el de First Run Mode, que solamente pasa a uno cuando cambias el PLC de run a stop, el bit de siempre off, el bit de siempre on, el de error de instrucción, lo que eran los bits tradicionales. Lo que sí podíamos echar en falta, yo por lo menos sí que he hecho en falta, son los bits de pulsos, que utilizaba mucho y que antes estaban en un bit normal como los bits de sistema y ahora han pasado a ser unas funciones que son los get asterisco clock, donde podemos elegir pues entre 100 milisegundos, un segundo, etcétera, un minuto. Todos esos bits de sistema ahora pasan a ser funciones. También tenemos una nueva función que es similar, es getCount, que nos mide el valor de contaje en una entrada, es decir, lo podemos utilizar para hacer medidas de frecuencia, por ejemplo. Una cosa muy importante que hay que tener siempre en cuenta a la hora de trabajar en programación de controladores es el tema de los tipos de datos básicos. Los tipos de dato básico nos dicen el tamaño que va a tener el dato y cuáles son los rangos admisibles. Y aquí sí que hay diferencias porque en la serie CJ pues estábamos muy acostumbrados a trabajar en Word muchas veces. Te daba lo mismo que
Tú definías un word y te daba lo mismo si era entero o si era entero sin signo o si era, te daba igual, porque tú simplemente cambiabas la visualización y el mismo dato pasaba de ser entero a ser entero con signo. No había mayor problema. Esto en SysMac Studio es muchísimo más estricto y si tengo un tipo de dato definido como cadena de bits, es decir, byte word, doble word o L-word, entonces solamente puedo introducir los datos bien en hexadecimal o bien en binario. No puedo utilizar decimal. Si voy a utilizar un dato en decimal, lo tengo que definir como entero con signo o entero sin signo. Entero, doble entero o entero largo. Los tipos de datos real, también tengo dos tipos, en principio el real de 32 bits y el real de 64 bits, pues con mayor índice de precisión. También tengo el tipo de dato time, ese en principio es de 32 bits y deben ir precedido bien por time o bien por t almohadilla en formato tiempo, días, horas, minutos, segundos o milisegundos. También tenemos el tipo de dato fecha, que ese es también de 32 bits, el time of day también de 32 bits y el date and time, que es la combinación del fecha y hora del día, que también es en principio de 8 bytes, 32 bits. Y de cada uno de ellos, pues delante le tengo que especificar si es un date, si es un time of date o es un DT, un datetime. Y muy importante para los tipos de dato en entero, le tengo que especificar delante del valor si es entero, si es int, si es dint, lo que le tengo que poner dint, almohadilla y el valor que tenga. Por defecto, si no especifico nada y solamente pongo un dato numérico, él nos va a seleccionar, a la hora de hacer la variable, nos va a seleccionar un doble entero. Aparte de los tipos de datos, básicos, la IEC define una serie de tipos de datos derivados, como puede ser la estructura, la enumeración, el array, lo que sería la matriz o la especificación de rango, y un tipo de dato que es específico de Omron, este no está en la IEC, aunque en principio se va a incorporar, que es el tipo de dato unión. Estos tipos de datos derivados están en otros fabricantes. El CJ2 también lo tenía, por ejemplo, ya tenía la estructura, enumeración no. Las matrices también lo tenía, la especificación de rango en principio no lo tenía. Y la estructura pues es un tipo de dato pues muy interesante porque me permite generar, por ejemplo, un tipo de dato motor en el que, por ejemplo, yo voy a arrancar un motor en el que le voy a especificar una consigna de velocidad y voy a leer o bien la velocidad o bien la intensidad que consume. Entonces, en vez de tener un montón de variables, lo que hago es tengo una única variable tipo motor, donde tengo el bit de puesta en marcha, el bit de estado, una palabra para la consigna de velocidad y otra palabra, por ejemplo, para la intensidad consumida. Y todo eso dentro de una misma estructura. Después, a lo largo del curso, veremos cómo generar estas estructuras. Aparte de la estructura, tengo otro tipo de dato derivado que es la numeración. En principio, la numeración realmente en lo que va a trabajar es con un valor de índice al que se le asigna una cadena de texto que puede ser más amigable a la hora de programar, pero en definitiva lo que nos va a trabajar siempre es con un índice. Entonces nos va a permitir definir algo, pues no en función, pues por ejemplo puedo definir el tipo de dato, el enumerador color y a partir de ahí seleccionar pues los distintos colores que tuviera un dispositivo, por ejemplo. También tenemos las matrices ya hemos comentado que están en muchos PLCs y aquí sí que es interesante porque en SysMac Studio va a permitir matrices de hasta 3 dimensiones. Y además con cualquier tipo de dato, es decir, podemos tener una matriz de tipo cadena, incluso con matrices de datos derivados, es decir, puedo tener una matriz de un tipo de motores, del tipo de dato derivado motor, entonces eso me permite crear un montón de variables de una forma muy rápida.
Finalmente, en la especificación de rango me va a permitir decir que si un tipo de variable puede estar entre unos valores determinados y si está fuera de ellos no va a poderlos utilizar. Y el tipo de dato unión, que es específico de Omron, aquí en los SYSMAC hay un problema, y es que en el caso, por ejemplo, de las palabras, no es accesible bit a bit. Es decir, si yo defino una palabra, pues lo que sea, la palabra de estado de un variador de frecuencia, por ejemplo, no tengo forma de activar el bit 3 de esa palabra de estado o de leerlo. Bueno, leerlo sí que sería más fácil, pero activarlo no puedo. Entonces lo que hacemos con el tipo de dato unión es unir una palabra con una cadena de bits en formato array, de tal forma que yo accedo a este bit y si activo un bit de esta unión, estoy activando el bit de la palabra. También haremos más adelante un ejemplo de estos tipos de datos.